Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos. También queremos dar la bienvenida a Andy y Jimena, que hoy van a venir a traernos la palabra. Queremos para empezar dar unos anuncios para las próximas semanas. Bueno, hay uno para hoy también. Lamentablemente ayer falleció Erika Schröder de Spunk y el entierro va a ser hoy a las 2:30 de la tarde. Hoy 14:30 va a ser el sepelio. Estaría bueno si podemos seguir apoyando a los familiares en oración y bueno, en este tiempo tan duro. Después, para la semana que viene, anunciar que vamos a tener la Santa Cena. Y también avisar que para el 19 de junio vamos a hacer una pequeña fiesta porque nuestro hogar de ancianos cumple 40 años. Entonces, justo el 19, bueno, en Uruguay se celebra el Día del Abuelo. Entonces vamos a aprovechar el Día del Abuelo junto con ese 40 aniversario y queremos celebrar todos juntos y bueno, dentro en ese marco, como para recaudar un poco de fondos para el hogar de ancianos, vamos a hacer un remate de dones y talentos. Entonces queremos incentivar a que todos puedan aportar ideas y ofrecer sus dones y talentos, que después ese día vamos a hacer una especie de remate de eso. Así que, bien, oramos para iniciar antes de las canciones. Señor, te agradecemos por otro día tan hermoso que nos has dado. Señor, gracias porque tú siempre estás con nosotros, nos acompañas, nos cuidas y podemos tener tu palabra en la que todos los días podemos aprender algo más o podemos recordar algo que tal vez en algún momento aprendimos y tal vez ya no lo tenemos tan presente. Señor, queremos pedirte que tú hoy nos hables, que tú nos motives, que tú nos incites a ser más como tú. Y pedimos por tu bendición para este culto. Amén. ¿Cantamos algunas canciones? Bueno, sí, todo tuyo. ¿Se me escucha? ¿Ahora sí? Perfecto. Antes de cantar las canciones, voy a leer el pasaje de Esther, del capítulo 9, el versículo 20 hasta el fin del libro. Voy a leer en Reina Valera del 60, la versión. Y dice así: Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo mes cada año como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno. Que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio de aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur.
Y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito, tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades. Que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejarían de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abijai, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje.
Le voy a pedir a Andy que pueda venir. Muchas gracias por tu disposición. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte por este momento, queremos pedirte por Andy, que tú puedas usarlo para que tú nos hables a nosotros. Señor, tú eres el que nos enseña, tú eres el que nos convence, tú eres el que nos puede dar esa palabra de vida y nosotros somos instrumentos en tus manos y por eso queremos pedir que tú en este momento lo uses a Andy y que nosotros podamos también todos ser edificados. Amén. Bueno, muy buenos días, muchas bendiciones en este domingo de mañana para todos nosotros. Si empiezo a hablar rápido, Frank, apretá el freno, haceme así, porque me entusiasmo y se me va la moto. Bueno, con permiso. Sí, ahí va, haceme señas. Bien. Permiso, necesito prótesis de ojo acá. Bueno, me contó Ernst que están estudiando Efesios, así que quiero seguir con Efesios en el capítulo 4, pero si me lo permiten voy a dar unos pasos para atrás. Los versículos que nos tocan son Efesios capítulo 4, versículos 7 al 14, y arranca con un no obstante. Así que vamos a tener que dar un paso para atrás porque si no, no entendemos por qué dice no obstante, que significa pero. ¿Ya? Entonces me gustaría ver un poquito los temas que Pablo ya viene cubriendo en Efesios. A modo de resumen, vemos que Pablo habla de la nueva vida en Cristo, habla de los judíos y los gentiles reconciliados en Cristo Jesús, del plan secreto de Dios revelado en Jesús, ¿sí? Todo el Antiguo Testamento como la sombra grande de lo que Dios quería hacer en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo y a través de nosotros aún hoy. Y después empieza a hablar del crecimiento espiritual y la unidad en la iglesia al principio del capítulo 4. Si vemos los primeros versículos del capítulo 4, del 1 al 6, vamos a ver que Pablo está hablando acerca de cómo debemos comportarnos en la iglesia, unos con otros, amarnos, ¿sí? de una manera desinteresada, poner al otro primero, etc. Y quiero concentrarme en lo que dice en los versículos 3 y 4, ¿sí? Donde dice así, Efesios capítulo 4, versículos 3 y 4. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Así que uno de los motivos principales una de las motivaciones principales que debemos tener en la iglesia, como miembros de la iglesia, personas redimidas y salvadas por Cristo, es unidad en el Espíritu y el lazo de la paz para juntarnos. Continúa diciendo, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Y quiero detenerme en este concepto de hay un solo cuerpo y hay un solo espíritu. El cuerpo de Cristo somos la iglesia. Esa es la imagen que Pablo está construyendo. Ahora, vemos que estamos construidos por dos partes. Él habla del cuerpo y habla del espíritu. Entonces me gustaría ver esta imagen un poquito más porque es importante para entender el concepto de cuerpo que va a ser la base para lo que vamos a ver en los próximos versículos. Si el cuerpo somos nosotros, entonces los que hemos creído, los que hemos sido salvos, todos hacemos parte de este cuerpo de Cristo. Y si pensamos en un cuerpo es lo que se necesita para interactuar con el mundo físico, para poder tocar, para poder agarrar algo, levantarlo, para poder hablar con otra persona, para poder comunicarnos, necesitamos un cuerpo físico. Si no, si fuéramos solo espíritu, no tendríamos manera de interactuar con el mundo físico. Así que también eso necesitamos para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, ser luz
ser de testimonio, como Él envió a sus discípulos a sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos, a curar a los que tienen lepra, a expulsar demonios, y todas aquellas obras que Él espera que nosotros hagamos a través de su Espíritu. El poder de su Espíritu nos da la capacidad de hacer estas cosas. Y acá vamos a la segunda parte, el Espíritu. El cuerpo no es nada sin el Espíritu. ¿Qué es un cuerpo que no tiene espíritu? Es un cadáver. Está muerto desde el punto de vista espiritual. Entonces, así como nosotros tenemos un cuerpo que interactúa con el mundo físico, nos permite tocar, agarrar, hablar, comunicarnos, el espíritu nos permite estar en comunicación con el mundo espiritual, con Dios en primera instancia. Poder adorar a Dios, poder tener el Espíritu de Dios en nosotros para poder interactuar con Él y sobre todo permitir que Él viva en nosotros y obre a través de nosotros. Entonces, esta imagen que Pablo está construyendo es que el cuerpo realmente necesita dos partes. Necesita de nosotros, que somos parte del cuerpo, pero necesita también del Espíritu de Dios. Eso es la imagen que yo quiero que podamos tener esta mañana para poder entender lo que viene de aquí en más. Unidad en el cuerpo significa unidad en el espíritu, ¿sí? Porque si el cuerpo está compuesto por varias partes y cada parte decide hacer lo que se le canta la gana, como decimos en español, el cuerpo va a estar descoordinado y no va a hacer lo que tiene que hacer. Si la mano se quiere ir por allá y el pie por allá, vamos a tener un problema. Entonces, la unidad en el espíritu, otra vez, es lo más importante que Pablo está recalcando acá. No es unidad en nuestros deseos, no es unidad en nuestras ideas, nuestros conceptos, sino es unidad en las ideas, los conceptos y las motivaciones que el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros. No vamos a encontrar la unidad si simplemente lo hacemos de la motivación de nuestro propio corazón, a menos que el Espíritu Santo viva en nuestro corazón y ponga todos los patitos en fila, ¿sí? Tiene que alinear todos nuestros patitos para que estemos de acuerdo, porque no lo vamos a estar nunca en la carne, lo tenemos que estar en el Espíritu. Amén. Entonces, si empiezo a leer la parte que sí me toca a mí, tenemos el versículo 7 que dice así, Efesios 4, versículo 7. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Y quiero parar acá. El no obstante significa, estoy hablando de una cosa y voy ahora a hablar de algo que es un contraste, ¿sí? Si yo voy diciendo, por ejemplo, ayer estuvo lloviendo todo el día, no obstante, a la nochecita se abrieron las nubes y vimos las estrellas. Yo estoy diciendo que hay una contraposición de lo que vino antes con lo que vino después. Así que es como una bisagra, ¿sí? Estamos hablando de una cara de la moneda, ahora vamos a hablar de la otra cara de la moneda. Si bien necesitamos la unidad en el Espíritu Santo, no obstante, el Espíritu Santo da dones especiales a cada uno de nosotros. Unidad en la diversidad. Somos unos en Cristo a pesar de que somos diferentes. Amén. Entonces, no solo es el hecho de que yo sea diferente de cada uno de ustedes y ustedes sean diferentes entre ustedes, sino el hecho de que los dones que Dios nos da también son diferentes, ¿sí? Nosotros podemos servir a Cristo de maneras totalmente diferentes. Aún así, componemos un mismo cuerpo y trabajamos juntos por los mismos propósitos. Así que quiero que se queden con este concepto en particular, y esto es importante para toda esta parte que vamos a estudiar. Unidad en la diversidad de dones. Voy a leer de otra carta de Pablo. Me gustaría leer, porque la Biblia realmente se ilustra mejor ella a sí misma que con muchas palabras nuestras. Entonces quiero leer 23 versículos, en realidad me salto algunos ahí, de 1 Corintios. En 1 Corintios hay otra lista de dones. 1 Corintios, versículos 4 al 7 y después 12 al 23 es lo que voy a leer. Y en esta lista de dones, Pablo expande aún más este concepto de la iglesia como cuerpo e ilustra los problemas que puede haber si la iglesia no trabaja unida con todos los dones operando.
1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 7. Primero dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Esta es una de las cosas que yo no entendía al principio. Caminando con Jesús, yo veía que personas podían hacer cosas diferentes. Yo veía que mi abuelo operaba de una manera en el Espíritu Santo. O hacía liberación, sanidad interior y otras cosas. Y yo veía que muchas otras personas no podían hacer eso. Después veía grandes pastores que podían predicar muy bien y enseñaban de una manera que decías, ¿cómo hace para predicar así? Y otras personas oraban por los enfermos y se sanaban. Y yo decía, ¿cómo es esto? Es el mismo Espíritu, pero en cada persona nos ha dado una porción de lo que Él quiere hacer en la iglesia. Todas estas cosas son necesarias, la enseñanza, la liberación, la sanidad, todos son aspectos que son importantes. Pero no nos dio a todos hacer todas las cosas. Solo uno tenía todos los dones y podía hacer todas las cosas. Y ese es Jesús, porque Él era el hombre perfecto. Entonces, Él nos dio a cada uno diferentes dones. Y ahora Pablo explica a partir del versículo 12 cómo deberíamos operar. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, esclavos o libres, todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque yo no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos como más íntimas reciben un trato más honroso. Entonces acá podemos sacar algunas conclusiones. Primero, que los dones son dados para el bien del cuerpo. Eso dice en el versículo 7. Los dones no son dados para que nosotros aparezcamos como personas importantes que pueden hacer cosas especiales. No, para nada. No son para que nosotros podamos tener una tarjeta de presentación que diga pastor tanto cuanto, apóstol tanto cuanto, o lo que sea. No, no es para eso, sino para servir. Los dones son dones de servicio. Jesús lo dijo, el que quiere ser el más grande entre ustedes, sirva a los demás. Así que los dones son para darnos la capacidad de cumplir el mandato de Jesucristo de servirnos unos a otros. De la misma manera, no hay dones que sean más importantes, porque la conclusión es que todos son necesarios e importantes y tienen que estar. Y lo otro es que cuando hay un don que no está operando, el cuerpo tiene una invalidez. El cuerpo tiene una discapacidad. Si el cuerpo tiene un pie que no funciona, no va a caminar bien. Si el cuerpo no tiene un ojo que no funciona, el cuerpo es tuerto. Si el cuerpo no puede oír, porque los oídos no están cumpliendo su función, el cuerpo es sordo, ¿sí? Entonces necesitamos tener un cuerpo que esté completo, donde todos los miembros, cada uno descubre qué es lo que Dios quiere que haga y cumpla su rol en el cuerpo. Ahora, ¿cuál es el tema del propósito de los dones? Tenemos la lista que vamos a ver hoy, que hay algunos dones listados, hay otras listas que después voy a hacer referencia. ¿Cuál es el propósito de todos estos dones? Dones ministeriales, dones milagrosos, dones de servicio. El propósito es recomponer
lo que se perdió en Edén. En el huerto de Edén, cuando los seres humanos pecamos, en Adán y Eva, cuando perdimos la presencia de Dios, se destruyó esa relación con Dios y este mundo cayó. Y a partir de ese momento tenemos sufrimiento, lágrimas, enfermedades, etc. Y los dones son para restaurar las cosas a la situación en la que debían estar. Ya sean dones de milagros o dones de ministerio, todos están para que todos podamos ir entrando a la presencia de Dios cada día, crecer en el conocimiento de Él y la relación con Él, recomponiendo nuestra relación con Él, pero no solo espiritualmente, sino físicamente también. Por eso están dados los dones, por ejemplo, de sanidad, sanidad del alma, sanidad del cuerpo físico, para volver a la situación como deberíamos estar, ¿sí? Esos son los dones. Los dones no están por hacer grandes milagros o grandes cosas y señales. Esas las hizo Jesús también, para que el pueblo creyera que Él era Dios. Pero el propósito principal de los dones es restaurar todas las cosas. Jesucristo dijo, si se hacen estas cosas alrededor de ustedes, si estos milagros están aconteciendo, el reino de Dios está cerca de ustedes, ¿sí? El reino de Dios está alrededor de nosotros y se manifiesta no porque los milagros sean un milagro en sí, sino porque las cosas son restauradas como deberían haber sido, como deben ser en el reino de Dios. La restauración de todas las cosas es la meta por la cual Jesucristo vino, murió en la cruz y resucitó. Él vino a restaurar todo, espiritual y físicamente también. En Efesios 4, versículo 8, el próximo versículo que nos toca, dice así, y cita del Salmo 68, 18, así que estas son palabras de David repetidas por Pablo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Y sigue diciendo versículos 9 y 10. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Entendamos esto un poco. Habla de ascender y descender. Descender, Cristo se hizo hombre. Dios mismo se hizo hombre para vivir entre nosotros y dio testimonio del reino de Dios que se estaba acercando. Después ascendió, después de su muerte y su resurrección, Él ascendió y llevó muchos cautivos. Esta es la imagen de un general romano llevando a los esclavos detrás de sí, de su campaña de conquista, de todos estos jefes y líderes a los que Él había conquistado y los llevaba encadenados detrás de sí. Esta es la victoria de Jesucristo sobre la muerte, sobre el pecado, ¿sí? Sobre todas estas cosas que se abrieron ante nosotros cuando caímos en Edén. Así que Él descendió a la tierra, después ascendió a los cielos y dice que entonces dio dones a su pueblo. Esto es Pentecostés, ¿sí? El Espíritu Santo es derramado y Dios empieza a derramar sus dones entre nosotros. Y acá dice algo importante, dice, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Esto es el reino de Dios haciéndose real entre nosotros. Los que creemos expandiendo el reino, comentando acerca del reino y de nuestra experiencia con Dios a los que están alrededor de nosotros, para que ellos puedan también conocer a Cristo Jesús, ser salvos y entrar al reino, para que el universo total esté lleno de su presencia. Esta es la meta a la que apuntamos. Solos no lo podemos hacer, el cuerpo no lo puede hacer sin el espíritu. Entonces, como ya les dije, esto es una de las listas de dones que vamos a hablar hoy, pero también tenemos otra, en 1 Corintios 12, ya lo mencioné, en Romanos 12 hay otra lista. Hoy en día se dividen, esto no es una división que esté en la Biblia, sino que los teólogos estudiando las listas dicen que en 1 Corintios 12 tenemos dones de manifestación, donde se manifiesta poderosamente Dios a través de la sabiduría, el conocimiento, la fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Después tenemos Romanos 12, donde habla de los dones motivacionales, servir, enseñar, exhortar, dar, dirigir,
¿sí? Todos estos son dones motivacionales y tenemos los dones que vamos a ver ahora en Efesios 4. Versículo 11, leamos este versículo. Dice así: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Estos son dones de ministerio. ¿Qué significa ministrar? Significa servir, ¿sí? Cuando nosotros hablamos ahora del ministro fulanito o del ministro menganito y pensamos, este es un tipo importante que está allá arriba y es un líder, pero el sentido inicial de la palabra de ministración es el de servir, ¿sí? Los ministros están puestos para servir al pueblo, ¿sí? En el ministerio que les corresponde, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior, etc. Cada ministerio tiene un aspecto en el cual sirve al pueblo. Y asimismo, Dios estableció ministerios, pero de otra manera, para servir al pueblo. Él estableció apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. No son cargos, como ya lo dije, no son títulos. Deberíamos pensar en ellos no como títulos, apóstol, profeta, evangelista. Lo deberíamos pensar diferente, deberíamos pensar en el que es enviado. Eso es lo que significa apóstol. Deberíamos pensar en el que profetiza, porque si no profetiza, no es profeta. Deberíamos pensar en el que evangeliza. Ese es el evangelista, porque lo que te hace ser eso es el hacerlo. Si estás evangelizando, entonces sos evangelista. Si estás pastoreando, entonces sos pastor. Si tenés el título pero no lo ejercés, el título no vale nada y no sos pastor. Sos pastor si estás pastoreando. Maestro, no sos maestro si no estás enseñando, ¿sí? Entonces deberíamos siempre pensar, cuando vemos estas listas, los verbos y no los sustantivos. Pensemos en la acción de ser enviado, en la acción de profetizar, en la acción de evangelizar, pastorear y enseñar. Todos estos son dones dados para servir, como lo dije. Un apóstol es un enviado. Los primeros 12 fueron apóstoles especiales, ¿sí? Instituidos por Jesucristo para un propósito especial, aparecen en el Apocalipsis con algo especial también de una manera. Los apóstoles que tenemos hoy no son esos mismos apóstoles. El apóstol hoy es el enviado. Podemos pensar tal vez en un misionero como un apóstol. Me gusta pensar en un apóstol como un pionero. Alguien que es enviado a abrir el evangelio en un lugar donde el evangelio todavía no está. Puede ser una nación, puede ser una provincia, puede ser un pueblo, o puede ser el corazón de un vecino nada más, ¿sí? De que acá al lado hay un pueblo donde la gente no conoce a Jesús y enviamos a alguien para que ahí abra una obra nueva. Es un pionero, está labrando esa tierra por primera vez, ¿sí? Es un pionero. Alguien decía, a su vez definía un pionero como alguien que es el primero en caminar por un campo minado, ¿sí? Va caminando y va diciendo, acá pisé y no explotó, así que poné tu pie acá, ¿sí? Y alguien también decía, un pionero es alguien que no hace necesariamente todas las cosas bien, pero es el primero que se decidió a hacer las cosas, ¿sí? No todo lo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos estuvo bien cuando llegaron acá a Uruguay, pero fueron pioneros, hicieron cosas. Nosotros podemos criticarlos por lo que se equivocaron en esto o en aquello, pero tenemos que reconocer que ellos tuvieron el coraje de ser los primeros en caminar en un lugar donde nadie había caminado de nuestro pueblo antes. Amén. Entonces, eso es lo que es un apóstol, alguien que va a un lugar donde nadie había ido antes aún, ¿sí? Y no es un título otra vez. Hoy está muy de moda decir el apóstol tanto o cuanto. No, no es eso. El apóstol es el que lidera hombres en el trabajo de evangelizar, de pastorear, de enseñar, de profetizar. Es el que los lidera en una obra nueva y diferente, ¿sí? Ese es el apóstol verdadero. Normalmente el apóstol de verdad nunca va a decir que es apóstol. De la misma manera que el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro en general no va a decir yo soy, sino lo vas a ver haciendo en el campo.
va a estar trabajando, va a estar arando la tierra figurativamente, sembrando la buena semilla, el evangelio, en el corazón de las personas. El profeta es el que proclama los propósitos de Dios y el Espíritu Santo le da un discernimiento especial de los tiempos en los que vivimos. Pensemos en Juan el Bautista. Él no estaba necesariamente hablando mucho sobre el futuro, aunque a veces algunas cosas decía sobre el futuro. Pero si pensamos en Juan capítulo 1, versículo 26, él dice: yo bautizo con agua, pero aquí mismo en medio de la multitud hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Y unos versículos más tarde, en el 29, él dice: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús estaba con ellos. Capaz que había estado varios días ya con Juan el Bautista, allí en la vuelta. ¿Quién lo reconoció? El profeta. El profeta es el que tiene un entendimiento especial de lo que está sucediendo. El profeta ve lo que los otros no ven. Entiende, tiene una sensibilidad especial, espiritual, de lo que está sucediendo. Y entonces puede guiar a los otros a buscar la voluntad de Dios y entender que esto es lo que Dios está haciendo. En el momento de Juan el Bautista era que Jesucristo estaba viniendo. Les abría los ojos al pueblo. Dice que él era el profeta, preparando el camino para el Señor. Ya dice en el Antiguo Testamento que vendría. Entonces, si pasamos al próximo, el evangelista es el que proclama las buenas nuevas. Evangelizar es compartir el evangelio. El evangelion es la buena nueva, las buenas nuevas de la salvación en Jesucristo. Su muerte, su resurrección abrió el camino a Dios y esas son las buenas nuevas. Podemos ser restaurados en Él, podemos ser sanados en Él, podemos ser nuevas criaturas, como dice el Nuevo Testamento. Personas que tienen una facilidad especial y particular para compartir el evangelio con otras. Y las personas abren su corazón. Eso es un evangelista. El que cuando dice: tuve una experiencia especial y te la voy a compartir, y la otra persona está abierta, ¿sí?, a escuchar. Eso es un evangelista. El pastor tal vez es el que estemos más acostumbrados, ¿no? Porque la imagen del pastor con sus ovejas, cuidando de ellas, es una imagen que aprendemos desde chicos en la iglesia, de que es el que cuida de las ovejas, es el que cuida de cada uno de nosotros, el que nos pastorea, que cuando estamos mal viene y nos ayuda a salir del pozo, nos da fuerza, nos da un lugar donde descansar, nos ayuda a tener descanso en nuestra alma y seguir adelante. Y los maestros son los que enseñan, los que pueden abrir la palabra de Dios, desarmarla para que la podamos entender más en profundidad, los que pueden compartir todo esto de una manera más simple, más fácil de entender. Así que estos son todos dones ministeriales, dones para servir. El primero en servir, ese es el que va a ser el más grande, no el primero en ser servido, para parafrasear a Jesús. Efesios 4, versículo 12, continúa diciendo: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Todos estos entonces están para entrenar al resto del cuerpo de Cristo. Son 5 dones que no todo el mundo en la iglesia tiene uno de estos 5 dones, sino hay personas específicas que tienen uno de estos 5 dones. Otros tienen dones de las otras listas. Romanos 12, 1 Corintios 12, pueden ver cuáles son los otros dones. La idea es que esto es el campo de entrenamiento para el resto de la iglesia, porque la obra no la pueden hacer solo estos dones solos. Ellos son los que entrenan al resto de la iglesia para hacer la obra de Jesucristo. Nada más. No son los que hacen la obra. El pastor no es el que hace todas las cosas en la iglesia. El maestro no es el único que va a enseñar. Es el que enseña el domingo, el que enseña en alguna reunión en particular. Pero después en el 1 a 1, allí afuera, nos toca a cada uno de nosotros ser pequeños maestros también y enseñar a los que todavía no aprendieron y ayudarles, pastorearlos, ¿sí? También cada uno de nosotros tiene que tener la cuota aparte de entender cuáles son los tiempos de Dios. Tal vez en lo micro, no en lo macro. Pero sí, el llamado de todos es para todos nosotros de tener cada uno de estos aspectos de alguna manera, de ser pioneros en lo chico tal vez también.
Así que estos son simplemente algunos que tienen este don de una manera especial y lo llevan a cabo para el entrenamiento de la iglesia. Seguimos leyendo en Efesios 4, versículo 13, dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y acá vemos que otra vez la bisagra, ¿sí? Veníamos hablando de la unidad y cambiamos a la diversidad de dones para el entrenamiento de la iglesia, y ahora nos dice cuál es la meta. Y la meta es la unidad de nuestra fe. Él venía hablando de la unidad en el Espíritu y ahora habla de la unidad en la fe. Para eso necesitamos estos dones, para que todos tengamos un entendimiento cabal de la palabra de Dios, tengamos esa medida especial que nos ayuda a entender la palabra de Dios y seamos maduros y lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Cristo es la medida a la que fuimos llamados a crecer. No podemos crecer más allá de Cristo, pero hasta ahí es donde debemos crecer, a la estatura de Cristo, o la medida de Cristo, dice en unas u otras traducciones. Esto va a través de la unidad en nuestra fe. No lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer como iglesia, como cuerpo de Cristo, juntos, madurar y crecer. El hierro con hierro se afila, ¿sí? Si a veces tenemos roces con nuestros hermanos, no son para que nos dividamos, sino es porque Dios nos está ayudando a ser afilados, ¿sí? Está sacando las rebarbas y los problemas en nosotros para afilarnos, para que seamos herramientas útiles. No veamos a nuestro hermano como nuestro enemigo. No lo veamos como alguien que nos está haciendo tropezar, ¿sí? Si lo que él está haciendo me está haciendo tropezar a mí, el problema está en mí. Porque si yo fuera maduro no tropezaría, más allá de los problemas de que él pueda tener. Entonces, lo que está pasando en los problemas que yo tengo con mi hermano son para que yo crezca y no por la culpa que tiene él. Los problemas de él son su responsabilidad y él va a tener que lidiar con ellos frente a Dios. Pero la responsabilidad mía es madurar por encima de que eso me afecte, eso me haga mal y me haga sentir mal con respecto a mi hermano. Al contrario, cuanto más maduro esté, más yo voy a estar orando por ese hermano, más voy a estar intercediendo frente a Dios para que él también pueda madurar. Así que somos reenfocados nuevamente en el tema de la unidad. Conocer mejor a nuestro Señor, a nuestro Salvador, cada día, buscando su presencia, buscar la intimidad con Él. Esa es la manera de crecer cada uno de nosotros. Si no hacemos eso cada uno de nosotros en nuestro tiempo personal, tampoco lo vamos a lograr como congregación, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene que poner el esfuerzo en buscar a Dios día a día, buscar en su palabra, orar, ¿sí? Y realmente tener fe de que Él me va a responder, de que Él no necesariamente sea una voz audible que yo escuche, pero sí voy a tener paz en mi corazón con respecto a la decisión que tengo que tomar. O tal vez tenga un pensamiento que me viene y yo digo, esto está alineado con la palabra, ¿sí? Es una voz sutil y suave. Él no nos grita porque Él quiere que nosotros nos callemos y nos calmemos para poder escucharle. Él es el hombre perfecto. Él es nuestra medida a la cual nosotros debemos crecer para tener unión perfecta en Dios, en su Espíritu, entre nosotros. Nuestra meta es madurar en Él y que podamos entender junto con Pablo, como él dice en Gálatas, y vamos a ir al capítulo 2 de Gálatas, versículos 19 y 20. Gálatas 2, versículos 19 y 20, donde dice así: pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Si vivimos por la ley nos condena. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias, a fin de vivir para Dios. Liberado de la ley, Pablo entendió que él podía vivir para Dios, viviendo no por la palabra, la letra de la ley, sino el espíritu de la ley. La letra mata, el espíritu da vida. Debemos vivir por el espíritu y no por la letra de la ley. Él continúa diciendo: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesucristo hizo la obra completa en la cruz. Está todo hecho. Ya no hay nada que podamos nosotros agregar a la obra de Cristo Jesús en la cruz. Él lo hizo todo. La cuestión es si nosotros creemos que podemos agarrarnos de eso, aferrarnos a esa promesa de que Él ya hizo todo y hacerla nuestra. Y decir, yo soy libre en Cristo, porque Él compró mi libertad en la cruz. Y cuando estoy enfermo, proclamar, la sangre de Cristo me sana, porque eso dice en la palabra. Soy sanado por las llagas que le fueron impuestas. Yo soy sano. Y orar por otros también en ese conocimiento de que Jesús ya pagó el precio por todo. En Efesios 4, el último versículo que me tocaba hoy dice, versículo 14, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué no seremos más arrastrados de un lado para otro por corrientes nuevas de enseñanza? ¿Será porque hemos estudiado a los mejores teólogos y hemos entendido lo que ellos entendieron de la Biblia? ¿Porque sabemos leer el griego y el hebreo? ¿Porque realmente somos tan inteligentes que ahora somos libres? No. Va a ser porque hemos muerto a nuestra carne, a nuestros propios deseos, a nuestra propia voluntad. Morimos a lo que nosotros estamos queriendo hacer todo el tiempo y hemos escuchado la voz de Dios, que pone en nosotros, a través de su Espíritu, la voluntad de hacer lo que Él quiere, lo que Él se ha propuesto hacer a través de nosotros, cumplir sus propósitos a través de nosotros. Esa es la meta. Cuando su Espíritu vive en nosotros y nosotros morimos a nosotros mismos, su Espíritu está en nosotros y Él es el que inspiró la palabra de Dios. Y vamos a saber exactamente si alguien viene con una palabra que no viene de Dios. Lo vamos a tener clarísimo, porque su Espíritu es el filtro por el que vamos a filtrar. Y eso no va a resonar en nuestro corazón. Eso va a sentirse raro, se va a sentir foráneo. Es algo que no tiene que ver con el Espíritu de Dios que vive en mí. Me están predicando un evangelio que no está alineado a su palabra de Dios y no está alineado con el Espíritu que vive en mí. Entonces entiendo que esta no es el evangelio que vive en mí a través del Espíritu de Jesús. ¿Sí? El espíritu tal vez del evangelio de la prosperidad, por ejemplo, de que todos vamos a ser ricos y todos vamos a ser multimillonarios y a todos nos va a ir siempre bien. ¿Resuena con el Espíritu de Dios que vive en ustedes? En el mío no. Jesús dijo que mientras estemos en esta tierra vamos a tener problemas, vamos a tener desafíos, van a haber cosas que se nos van a levantar en contra de nosotros. Nosotros nos vamos a sobreponer a ellas. Sí, hay una prosperidad final en el Espíritu de Dios, en su presencia vamos a ser perfectamente, tener acceso a toda la riqueza de Dios. Pero aquí en la tierra vamos a estar expuestos a desafíos y problemas. Pablo mismo sufrió toda su vida, no sabemos exactamente qué era ese aguijón en la carne, pero Dios no se lo sacó. Dios permitió que siguiera porque era necesario para el propósito de Dios que él tuviera ese recordatorio de que él era un hombre falible y que tenía sus límites. Y nosotros también, para no engrandecernos por arriba de la medida que Dios nos dio, vamos a tener desafíos una y otra vez. Vamos a tener desafíos para poder crecer, como ya lo dije antes. Así que realmente tengamos en mente esto, de que todo es para la honra y la gloria de Dios. Todo es para el restablecimiento de su reino. Y no es un reino de este mundo que se establece con las armas, sino con las armas del Espíritu, no con armas de carne y hierro, sino con las armas del Espíritu. ¿Sí? En oración y con rodilla doblada se ganan las batallas en el reino de Dios. Pero toda esa batalla ya está ganada si nosotros creemos que fue ganada, porque Él la ganó en la cruz por nosotros. Amén. Oremos. Padre Santo, te doy gracias, Señor, de que tu palabra es tan clara, Señor.
tan clara de que debemos servirnos unos a otros, amarnos unos a otros, tener unidad en tu espíritu, Señor, de que tú nos llamas realmente en la diversidad de dones y en la diversidad de caracteres y de personalidades que tenemos en la iglesia, podamos buscar la unidad en tu espíritu, Señor. Tú no nos destruyes para vivir en nosotros, sino nos conviertes realmente en quienes tú soñaste que nosotros seríamos, Señor. Nos limpias y nos alineas con tu propósito y con tu voluntad para que podamos vivir una vida plena, de acuerdo a tus propósitos y de acuerdo a la luz que brilla eternamente desde tu trono, Señor. Y que esa luz, a través de tu Espíritu Santo, brille en nosotros, a través de nosotros, y atraiga a muchos a tu presencia, Señor. Te pedimos que podamos todos los días reconocer que tu misericordia es nueva cada mañana y que tenemos una nueva oportunidad de someternos a ti, de sacrificar nuestra carne en el altar a ti, Señor, entregarnos nuestra vida, nuestros deseos, nuestros propósitos a ti y vivir la vida para ti, Señor. Sabiendo de que cuando vamos a hablar con un proveedor, cuando vamos a hablar con un cliente, cuando vamos a interactuar con otras personas, tu Espíritu Santo está con nosotros y tal vez quiera que digamos algo más. Aunque sea una palabra de ánimo, de bendición, que demuestre que tú vives en nosotros, Señor, para que el otro se le empiece a abrir la curiosidad de qué es lo que hay en nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener esa paz y ese amor en nosotros que se vuelve contagioso para el mundo, Señor. Ayúdanos a realmente ser tu luz y que el mundo sea tocado, Señor, por ti a través de nosotros, de nuestras manos, que somos tu cuerpo físico que puede tocar este mundo, Señor. Que tu Espíritu se vuelva cada vez más poderoso en nosotros, Señor, y nosotros podamos ser cada vez más pequeños para que tú seas grande a través de nosotros, Señor. Sea tu nombre glorificado, Señor. Toda honra sea a ti, Señor, y toda nuestra obra, Señor, sea para glorificarte a ti y que tu nombre sea escrito con letras cada vez más grandes sobre nuestra tierra, sobre este país que tú nos diste, Señor, para la bendición de este Uruguay. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Andy, por esa exposición tan clara sobre este texto, que tal vez muchas veces lo leímos y a veces está bueno ver un poco más allá de solo leer el texto, y muchas gracias por esa explicación de los diferentes dones. Y quiero despedirlos con un pasaje que está en Hebreos 13, los versos 20 y 21, que dice así: El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada a Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.